Mi nombre es Isabel, y durante 5 meses renté una casa en la calle Roble 428. Era perfecta. Espaciosa, luminosa, con jardín, y el precio era increíblemente bajo para la zona. Debí preguntarme por qué nadie más la había rentado. Ahora sé que esa casa nunca estuvo vacía. Yo solo era la inquilina temporal. Ellos siempre estuvieron ahí. Soy fotógrafa freelance. Trabajo desde casa editando fotos, preparando sesiones, reuniéndome con clientes ocasionalmente. Después de años viviendo en departamentos pequeños y ruidosos, quería un espacio propio. Un lugar tranquilo donde pudiera concentrarme y tener mi estudio fotográfico. Encontré el anuncio en un sitio de rentas. Casa completa, 3 recámaras, 2 baños, jardín amplio. Calle Roble 428. 8,000 pesos mensuales. El precio era ridículamente bajo para una casa de ese tamaño en ese vecindario. Pero la descripción decía propietario motivado, necesita rentar rápido. Contacté al dueño. Se llamaba señor Villalobos, un hombre de unos 70 años. Quedamos de vernos en la propiedad el sábado por la tarde. Cuando llegué, me enamoré inmediatamente del lugar. Era una casa estilo colonial, construida en los años 50. 2 pisos, techos altos, pisos de madera, ventanas grandes. Tenía ese encanto vintage que tanto me gusta fotografiar. El señor Villalobos me mostró cada habitación. Todo estaba limpio, pero se notaba que había estado desocupada por un tiempo. Olor a cerrado. Polvo en algunos rincones. Pero nada que no pudiera arreglarse con una buena limpieza. ¿Por qué está tan barata?, pregunté finalmente. Él evitó mi mirada. He tenido dificultades para mantenerla rentada. Los inquilinos anteriores se fueron antes de cumplir el contrato. ¿Por qué? Dijeron que había ruidos. Que se sentían incómodos. Se encogió de hombros. Yo nunca he escuchado ni sentido nada extraño. Es una casa vieja. Las casas viejas hacen ruido. Tuberías, madera expandiéndose. Nada más. Debí prestar más atención a esa advertencia. Pero el lugar era perfecto y yo necesitaba ese espacio. Firmé el contrato por 1 año. Me mudé la siguiente semana. Los primeros días fueron maravillosos. Acomodé mis cosas, instalé mi equipo fotográfico en la habitación más iluminada del 2º piso, decoré según mi estilo. Me sentía feliz. Finalmente tenía mi propio espacio. Las primeras cosas extrañas fueron tan sutiles que casi las ignoré. Pequeños objetos que amanecían en lugares donde no los había dejado. Mis llaves en la mesa de la cocina cuando juraba haberlas dejado en mi bolsa. Un libro en el suelo cuando estaba segura de haberlo dejado en el librero. Pensé que era distracción. Cansancio. Uno se acostumbra a una nueva casa y olvida dónde pone las cosas. Pero luego empezaron los ruidos. Pasos en el 2º piso cuando yo estaba en la planta baja. Pasos lentos, como de alguien caminando descalzo sobre la madera. Me quedaba quieta escuchando. Siempre se detenían cuando yo ponía atención. Una noche, trabajando tarde editando fotos, escuché claramente una puerta cerrarse arriba. Subí a revisar. Todas las puertas estaban como las había dejado. Abiertas o cerradas según mi rutina. Ninguna había cambiado. Es la madera, me decía a mí misma. El clima. La casa asentándose. Pero en el fondo sabía que no eran explicaciones suficientes. La tercera semana empecé a sentirlo. La sensación de que alguien me observaba. No todo el tiempo. Solo ocasionalmente. Momentos específicos donde el aire cambiaba y mi piel se erizaba sin razón. Estaba cocinando una tarde cuando lo sentí por primera vez claramente. Esa sensación inequívoca de que alguien está parado detrás de ti.
Giré rápidamente. Nadie. Pero la sensación no se fue. Seguía ahí. Algo observándome desde algún lugar que no podía ver. Empecé a notarlo más frecuentemente. Mientras me duchaba. Mientras trabajaba en mi computadora. Mientras veía televisión. Siempre esa presencia invisible pero tangible. Una noche me desperté a las 3 de la mañana. No sé por qué. Simplemente abrí los ojos completamente alerta. Y lo vi. Una sombra al pie de mi cama. No era sombra proyectada por algo. Era una forma. Una silueta humana. Oscura. Densa. Parada ahí. Inmóvil. Observándome dormir. Encendí la lámpara del buró con mano temblorosa. La sombra desapareció instantáneamente. Pero yo había visto. Sabía que había estado ahí. No dormí el resto de la noche. Después de esa noche, las apariciones se volvieron más frecuentes. Las veía con el rabillo del ojo. Figuras moviéndose en los pasillos. Siempre en mi visión periférica. Cuando giraba la cabeza para mirar directamente, no había nada. Pero sabía que estaban ahí. Sabía que se movían por la casa. No solo una. Varias. Empecé a verlas más claramente. Una mujer alta en el pasillo del segundo piso. Un niño pequeño sentado en las escaleras. Un hombre en la cocina parado junto a la ventana. Nunca me miraban directamente. Siempre estaban haciendo cosas. La mujer caminaba de una habitación a otra. El niño jugaba con algo invisible. El hombre miraba hacia el jardín como esperando algo. Eran rutinas. Como si estuvieran atrapados repitiendo momentos de sus vidas. Una tarde, bajando las escaleras, el niño estaba sentado en el cuarto escalón. Lo vi claramente por 2 segundos completos antes de que desapareciera. Tenía unos 6 años. Cabello oscuro. Overol azul. Me miró directamente y sonrió. No era una sonrisa amenazante. Era una sonrisa triste. Melancólica. Y entonces se desvaneció como humo. Comencé a investigar la historia de la casa. Busqué en archivos municipales, periódicos viejos, registros de propiedad. La casa fue construida en 1953 por la familia Mendoza. Vivieron ahí durante 40 años. El señor Mendoza, su esposa Clara y su hijo Rafael. En 1993 hubo un incendio. El artículo del periódico era breve: incendio en residencia deja 3 víctimas fatales. Las causas están bajo investigación. Las 3 víctimas eran la familia Mendoza completa. El padre, la madre y Rafael, que tenía solo 7 años. El informe de investigación concluyó que fue accidente. Una fuga de gas. Explosión durante la madrugada. La familia murió por inhalación de humo antes de que las llamas los alcanzaran. La casa fue reconstruida por una compañía de seguros y vendida a un nuevo propietario. Desde entonces había tenido varios dueños y docenas de inquilinos. Ninguno duraba más de 6 meses. Ahora entendía por qué. La familia Mendoza nunca se fue. Seguían viviendo ahí. Repitiendo su vida cotidiana. Atrapados en el momento antes del incendio. Sabiendo quiénes eran cambió mi perspectiva. Ya no tenía tanto miedo. Tenía tristeza. Lástima. Comencé a hablarles. En voz alta. Cuando sentía la presencia. Hola. Sé que están aquí. No quiero molestarlos. Solo estoy viviendo temporalmente en su casa. No recibía respuestas. Pero las presencias se sentían menos amenazantes. Más curiosas. Una tarde, trabajando en mi estudio fotográfico, sentí que alguien entraba. Giré y vi a Clara,
la madre. Estaba más clara que nunca. Podía ver sus rasgos. Vestido floreado. Cabello recogido. Me miraba con expresión dulce. Hola, Clara, dije suavemente. Ella inclinó la cabeza. Y entonces habló. Su voz era como un susurro lejano, como escuchar a través del agua. Tus fotografías son hermosas. Me quedé congelada. ¿Puedes verlas? Asintió levemente. Observo. Siempre observo. Es lo único que puedo hacer. ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué no siguen adelante? Su expresión se volvió triste. No sabemos cómo. Esa noche hubo fuego. Y dolor. Y luego nada. Y luego estábamos aquí otra vez. Pero diferentes. Atrapados. Rafael no entiende que está muerto. Sigue esperando que su padre lo lleve a la escuela. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos? Nada, susurró. Solo, gracias por no temerme. Por hablar conmigo. Hace tanto que nadie nos habla. Solo gritan y huyen. Y se desvaneció. Los siguientes meses fueron extraños. Seguí viviendo en la casa. Pero ahora era diferente. Ya no era inquilina. Era compañera de casa de fantasmas. Rafael jugaba en las escaleras. A veces lo escuchaba reír. A veces encontraba mis cosas movidas de lugar, como si él jugara con ellas. Dejé algunos juguetes viejos que compré en un mercado de pulgas. Desaparecían y reaparecían en diferentes lugares de la casa. Clara se aparecía ocasionalmente. Nunca hablaba mucho. Solo me observaba trabajar. A veces, cuando yo cocinaba, sentía su presencia en la cocina. Como si estuviera recordando cuando ella hacía lo mismo. El señor Mendoza era el más distante. Lo veía parado en el jardín, mirando hacia el cielo. Siempre con expresión preocupada. Como si esperara algo que nunca llegaba. Me acostumbré a ellos. Dejó de ser aterrador. Era compañía. Extraña, melancólica, imposible. Pero compañía al fin. Todo cambió la noche del 23 de marzo. El aniversario del incendio. Me desperté a las 2:47 de la mañana, olor a humo. Intenso. Sofocante. Salté de la cama pensando que había fuego real. Pero no había llamas. No había humo visible. Solo ese olor abrumador. Y entonces los vi a todos. Los tres. Más claros que nunca. Casi sólidos. Clara estaba en el pasillo, gritando silenciosamente. Rafael lloraba en su habitación. El señor Mendoza corría hacia ellos. Estaban reviviendo esa noche. El momento de su muerte. El olor a humo se intensificó. La temperatura subió. Podía sentir calor viniendo de las paredes aunque no había fuego. Y entonces escuché las voces. Docenas de ellas. Susurrando. Gritando. Todas simultáneas. No eran solo los Mendoza. Había más. Muchos más. Voces que venían de las paredes, del suelo, del techo. Ecos de todas las personas que habían vivido y sufrido en ese terreno a lo largo de décadas. La casa era un receptáculo. Un lugar donde el trauma se acumulaba. Donde las muertes violentas dejaban impresiones permanentes. Los Mendoza eran solo los más recientes. Los más fuertes. Pero había otros. Sombras de sombras. Ecos de ecos. Esa noche entendí algo importante. La casa no estaba embrujada simplemente por los Mendoza. La casa misma era el problema. El terreno. Había algo en ese lugar que atrapaba a los muertos. Que no los dejaba partir. Contacté a un medium.
Una mujer seria, profesional, que no cobraba fortunas ni hacía shows dramáticos. Le conté todo. Vino a la casa. Apenas cruzó el umbral, palideció. Dios mío. ¿Cuántos hay aquí? ¿Puedes ayudarlos? Puedo intentar. Pero necesito que entiendas algo, este lugar está anclado. Hay una razón por la que los espíritus quedan atrapados aquí. Algo en la tierra misma. Tal vez un trauma antiguo. Tal vez una convergencia energética. No lo sé. Pero incluso si los libero a ellos, otros vendrán eventualmente. ¿Qué debería hacer? Irte. Este no es lugar para vivos. No permanentemente. La casa se alimenta de energía. De presencia. De vida. Cuanto más tiempo estés aquí, más débil te volverás. Tenía razón. Había perdido peso sin notarlo. Dormía mal. Mi energía estaba constantemente baja. La médium realizó un ritual de liberación. Velas. Oraciones. Invocaciones para abrir el camino hacia el otro lado. Vi cómo los Mendoza aparecían uno por uno. Más claros que nunca. Casi vivos. Es hora de irse, les dijo la médium suavemente. Su familia los espera del otro lado. No tienen que quedarse aquí sufriendo. Clara me miró. ¿Vendrás a visitarnos? No funciona así, dije con lágrimas en los ojos. Pero los recordaré. Prometo recordarlos. Rafael tomó la mano de su madre. El señor Mendoza los abrazó a ambos. Y entonces una luz apareció. No sé de dónde vino. Era cálida. Invitante. Y los tres caminaron hacia ella. Antes de desaparecer completamente, Rafael se volteó y me dijo, gracias por jugar conmigo. Y se fueron. Me mudé 2 semanas después. No pude quedarme más tiempo. La casa se sentía diferente sin ellos. Más vacía. Pero también más pesada. Como si la ausencia de los Mendoza hubiera dejado espacio para que otros ecos más oscuros emergieran. El señor Villalobos puso la casa en venta. Escuché que la compraron para demolerla y construir un edificio de departamentos. Tal vez eso es lo mejor. Tal vez romper la estructura física ayudará a romper también el ancla espiritual. O tal vez solo dispersará el problema. Ahora vivo en un departamento moderno. Nuevo. Sin historia. Sin ecos. Pero a veces, tarde en la noche, siento una presencia familiar. Como si Rafael hubiera venido a visitarme. Como si quisiera seguir jugando. No me asusta. Me reconforta saber que tal vez encontró el camino de regreso. Que tal vez la muerte no es el final. Que tal vez el amor y la conexión persisten incluso más allá del velo. Si alguna vez rentan o compran una casa antigua con precio sospechosamente bajo. Si los propietarios mencionan que los inquilinos anteriores se fueron temprano. Si sienten que la casa está habitada por algo más que ustedes. Confíen en ese instinto. No todas las presencias son malévolas. Algunas son solo tristes. Atrapadas. Buscando liberación. Pero vivir con los muertos tiene un costo. Te drena. Te cambia. Te conecta con un mundo que no deberías tocar mientras aún estés vivo. Anoche, revisando las fotografías que tomé durante mi tiempo en la casa, encontré algo que no había visto antes. En una foto de mi estudio, tomada para documentar mi espacio de trabajo, hay algo en el fondo. 3 figuras translúcidas. Clara, el señor Mendoza y Rafael. Parados juntos. Mirando hacia la cámara. Los 3 sonriendo. Como si dijeran adiós. O tal vez, hasta luego. Si te gustó no olvides darle un like y suscribirte para más relatos como este.